Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Excelentemente Podcast, un espacio donde hablaremos de psicología de tu gato. El día de hoy tenemos con nosotros de nuevo con la psicóloga Fanny. Psicóloga, bienvenido, muchas gracias. Hola Andreita, gracias nuevamente pues en este espacio tan bonito para poder conectarnos y hablar un poquito más de los temas sociales que pues vienen afectando a la salud mental y sobre todo pues focalizarnos en esta oportunidad en nuestros niños. Bien, hoy día vamos a tocar un tema muy importante y relevante en estos últimos años, que es la adicción de los teléfonos móviles con los niños. Se estima que del 60% de los niños de 8 a 10 años ya tienen un artefacto, un móvil electrónico, que ya lo hacen uso. Bien, psicóloga. Entonces, para empezar, ¿qué es la adicción al móvil en niños especialmente? Bien, la adicción al móvil va a ser aquella conducta que van a tener nuestros menores al no desapego del teléfono, ¿no? En este caso, pues vamos a hablar específicamente de ello, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay esta conducta en nuestros niños, el no desapego va a ocasionar de repente alguna frustración o conducta bastante confrontativa con los papitos, ¿no? Al momento de desapegarse de los teléfonos móviles, que en este caso pues para ellos es un ente de distracción, de compañía, y pues ellos lo ven de una manera pues como que es su todo, y si no están con él pues vamos a tener conductas bastante desadaptativas. Bien, psicóloga. ¿Qué señales se puede evidenciar en niños que ya tienen adicción al teléfono? Nos ha mencionado la frustración. ¿Otra señal? Bueno, ya cuando hablamos de las señales o en este caso pues de qué se está percibiendo en nuestros niños que ya están teniendo adicción al celular, uno, se aburren muy fácil cuando están sin el móvil, ¿no? Dos, ahí puede estar desencadenando una déficit de atención, ¿no? Pueden ocasionar también ciertos problemas de concentración, al grado pues también de olvidarse ciertas cosas, ¿no? Un grado de desorganización en cuanto a lo que ellos tienen por hábitos hacer dentro de la casa. Hay mucho descuido en esto, ¿no? Como que serían para mí las señales más principales que podemos evidenciar como padres en nuestros niños. Muchas veces los padres dan el teléfono móvil porque, bueno, están muy ocupados, el día a día es muy avanzado, muy ocupado de los padres, ¿no? Entonces, ¿a qué edad es recomendable que el niño tenga el teléfono celular o pueda hacer uso de este? Bien, en este caso, si nosotros vemos que el uso de la tecnología está siendo hoy en día, está trayendo un efecto bastante negativo, en realidad recordar principalmente que no podemos endemonizar la tecnología. La tecnología, si bien es cierto, nos ha traído muchos beneficios, y la tecnología en los niños pues también trae beneficios si es bien utilizada, ¿no? Hay que tener una racionalidad de uso para ellos. Eso quiere decir que nosotros nos demos cuenta a qué edad mi niño o mi niña necesita portar un teléfono móvil, ¿no? En muchas investigaciones científicas, pues que ha sido un boom realmente identificar la edad esencial en que nuestros hijos puedan tener, no es en la niñez. Vamos a dar cuenta que en el paso de la adolescencia, nuestros hijos ya pueden portar un celular cuando son responsables. En realidad no hay una edad exacta. Solo tenemos que saber cuándo mi hijo o mi hija está preparada responsablemente, de manera racional, para portar un teléfono móvil. Muchas aplicaciones de los teléfonos móviles, que en este caso son el Facebook, Instagram y de repente el WhatsApp, tienen cierta edad para que pueda ser pues usado, ¿no? Obviamente muchos hoy en día pues adulteran esas edades, ¿no? Pero en realidad ese rango de edad tiene mucho que ver. ¿Por qué se ha puesto ese rango de edad? Porque pues científicamente aquellos años que se hizo esa investigación antes de que pues se ponga en uso estas aplicaciones, tuvo que verse qué edad es la específica, qué edad mentalmente
están preparados, en estos casos los adolescentes o jóvenes, para portar un celular, ¿no? Entonces, pues muchas veces oscila entre los 16, 17 años, algunos 15 años, ¿no? De acuerdo a ese rango de edad. Entonces no podemos decir nosotros, oye, mira, mi hijo de 5 años ya quiere tener su Facebook, le voy a crear un perfil. Error, grave error. Porque no, pero yo lo superviso. No, tú no eres quien pues tiene que estar tras de su hijo, porque te estás echando a la espalda una responsabilidad aún más grande que te va a traer consecuencias negativas, ¿no? Y es más, pues siempre es importante hablar con nuestros hijos el tema de que no hay una edad específica. El hecho sí de portar un teléfono móvil va a ver mucho con la responsabilidad que va a tener el joven al hacer uso de este, y el cuánto va a ser el grado de confianza que yo voy a tener para poder darle el teléfono. Ahora, es muy importante dar cuenta de lo siguiente. Muchos de los jóvenes que hoy en día portan un teléfono móvil, pues dicen, ¿no? Este teléfono me lo regaló papá. Mamá no tiene nada que ver ahí. Papá me limita, papá me lo pide, etc. Lo mismo ocurre con mamá. Y si son padres separados, olvídate. Los jóvenes no, pero me lo dio mi papá. Y hoy en día lo que ocurre y muy frecuente, muchos de los padres separados, ¿no? Dicen, el padre dice, ¿no? Yo llamo a la mamá, pero ella no me quiere pasar con el hijo. Por tanto, le compré un teléfono móvil para comunicarme con él. Ya, pero no es necesario un teléfono móvil de alta tecnología o de alta gama, ¿no? Y dicen, no, pero yo necesito ver a mi hijo, yo necesito que me haga una videollamada o que me escriba por WhatsApp, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos dando cuenta de lo siguiente: el padre hace eso por su propia necesidad, no por la necesidad del niño, porque el niño no necesita tener celular. El niño en realidad, para su crecimiento emocional o cognitivo, no necesita portar de un teléfono móvil. Tiene muchas otras cosas con las que pueda desarrollar mucho más, de manera cognitiva, de manera de conocimiento o de repente de un neurodesarrollo, ¿no? Entonces, es importante dar cuenta que nuestros hijos a corta edad no necesitan un teléfono móvil, porque están en el que estoy aburrido, no sé qué hacer, así todo me aburre, todo me molesta, estoy fastidiado. El papá saca inmediatamente el celular, se lo da al niño, y es un modo de distracción, ¿no? Es que psicóloga se lo doy como para que no moleste, para que no se aburra, y muchas veces vienen a consulta por el tema del uso de la tecnología. Y les digo, muchas veces los niños tienen que salir un momento afuera para yo centrarme con el papá y conversar un poquito de su núcleo familiar, ¿no? Entonces le digo, papito, vamos a retirar un momento al niño con la interna que está conmigo, de repente con alguna ayuda que tenemos afuera aquí en la clínica, ¿no? Entonces les digo, por favor, vamos a retirar. Y el papá inmediatamente coge el celular y le dice, siéntate allá, ve esperándome, toma el celular. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el motivo de consulta, papito? Y el uso de la tecnología. La verdad que mi hijo utiliza mucho el celular. ¿Y qué es lo que acabo de ver? El mismo acto que hace todos los días y a todas horas. Y eso el niño no se lo pidió, pero el papá intuyó que solo así no podía aburrirse. Cuando aquí en la clínica pues tenemos ese bonito beneficio de que nuestros niños, si salen afuera, no solo están sentados, muchas veces están viendo programas educativos, están pintando, están desarrollando alguna creatividad, y pues hay actividades que se hacen. Pero el papá no, el papá siente que el celular es el principal distractor del hijo. Y por no decir que el celular hoy en día ha reemplazado a papá y a mamá, porque el celular les da atención, el celular le vibra cuando va, de repente ya sale algún capítulo nuevo, etcétera, etcétera, cuando hay una notificación. Entonces, lo que deberíamos hacer como padres es dar cuenta que el uso irracional de los teléfonos móviles en edad temprana afecta en un 70% la calidad neuronal de nuestros hijos. Entonces, si nosotros vemos eso, muchos de los que nos están escuchando saben cuáles son las funciones de las neuronas, van a decir, hey, auxilio, necesito ayuda, porque mi hijo en el futuro, pues, va a tener una calidad, pues, en declive con lo que son nuestras neuronas, ¿no?
Entonces, eso podría ser. Bien, psicóloga. Ahora, bien, los papás dan el celular por una forma de distracción, para que el niño esté ocupado, bueno, en eso específicamente, ¿no? Pero ¿qué podría reemplazar el celular para que el niño no esté tanto tiempo? ¿Qué podríamos darle, no? Ya, en este caso, en primero, darme una educación mucho más saludable. Yo como padre o como madre, pues tengo que ver el hecho de que si yo ya di el móvil de manera repetitiva, seguida, y vengo a consulta y pues por ahí el psicólogo menciona el teléfono móvil no es útil para el desarrollo emocional del niño, al día siguiente el papá arrebata el celular, dice desde hoy ya no, porque la psicóloga me ha dicho, entonces no te voy a dar. El niño se frustra, llora, grita, pega. No, pero psicólogo, usted me ha dicho ya no. Así como el celular empezaste a darle de manera progresiva, un día 1 hora, otro día 2 horas, otro día toda la noche, todo el día, etc. De manera progresiva todo inicia. De igual manera, para cuando nosotros deseamos en el momento retirar el uso del móvil, tiene que ser de manera progresiva. Nada puede ser de un momento a otro, porque eso crea frustración para todos. Para todos, algo al que tú ya estabas acostumbrado y de un momento a otro te lo arrebata, crea una frustración tremenda. Entonces, es importante como padres dar cuenta de que el uso del teléfono tiene que ser de manera racional y a una edad adecuada, como le vuelvo a mencionar, con mucha responsabilidad, pero siempre y cuando nuestro hijo, y esa es la preocupación de muchos papitos, ¿no? Pero psicóloga, ya no sé qué hacer. Le ofrezco de todo, le doy de todo, le digo, hijo, ahí están tus lápices, ahí están tus cuadernos, tus pinturas, ahí está, hijito, hace eso, ¿por qué me pides el celular? Psicóloga, yo le ofrezco las cosas que tenemos en casa. Y esto es un dato importante. Si yo le ofrezco lo que ya mi hijo tiene, no va a funcionar, porque mi hijo ya vio todo y nada le pareció atractivo, solo el celular. ¿Y cómo yo hago? Le quito el celular y hago que esas cosas sean atractivas. Al inicio no va a ser así, porque tu hijo ya se estimuló con algo mucho más específico, que es el teléfono móvil. Entonces, si yo deseo retirar el celular, 1, de manera progresiva, y 2, tengo que tener en cuenta que el cerebro tiene que ser excitado neuroquímicamente. Y eso lo saben todos los maestros. Todos los psicólogos deberíamos saber esto, que si el cerebro es excitado por alguna actividad, es donde va a empezar a crear surcos y vamos a crear hábitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo sé que mi hijo en algún momento me dijo que quisiera aprender a nadar, por ejemplo, entonces cambio esa actividad del uso de la tecnología por llevarla a la piscina. Y cuando mi hijo aprende actividades nuevas y empiezan a apasionarle, empiezan a gustarle. Si mi hijo es un niño de retos, lo reto. Le digo, hijito, esto va a ser un reto para ti. Vamos a aprender. Mira, esta semana, ¿qué te parece si hacemos esto? Y después nos vamos a la piscina tal, luego hacemos tal, etc. Yo motivo a mi hijo y al inicio como que le dije, bueno, mamá, vamos a ver. Y hago que esa experiencia de mi hijo sea lo más saludable y lo más llamativo. Entonces, con eso te quiero decir que tenemos que aprender actividades nuevas que estimulen y exciten el cerebro de mi hijo. Ahí es donde vamos a obtener buenos resultados, el hecho de que deje un poco de lado la tecnología. Y eso no es todo, tienen que haber muchas más actividades en beneficio del menor, ¿no? Actividades sociales, actividades individuales, familiares, donde el niño pues empiece a decir, esto me gusta, y no necesariamente lo que tienen, sino lo que no tiene y lo que quiere aprender. Y eso es para todos nosotros, ¿no? Muchas veces, pues, incluso en las relaciones amorosas pasan en los psicólogos. Terminé con mi pareja, ¿qué hago? ¿Cómo lo olvido? Fácil. Queremos surcos neuronales, queremos algo diferente. Y eso pues nos va a ayudar notoriamente a nosotros a superar nuevas cosas. Tenemos nuestro tiempo de duelo y tenemos que pasar nuestro proceso, sí. Pero también es importante dar cuenta que necesitamos
crear nuevas cosas, nuevas expectativas, conocer personas nuevas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, de esa manera pues nosotros podemos ayudar a nuestros niños a que ellos poco a poco y de manera muy progresiva puedan dejar de usar irracionalmente los teléfonos móviles. Entonces, algo para los papis muy importante, todo progresivamente. Igual que lo han dado progresivamente, como han mencionado, una hora, igualmente, poco a poco. ¿Cierto, psicóloga? Así es. Bien. Ahora, ya, sí o sí, la tecnología va a estar implicada actualmente en la vida de todas las personas. Entonces, nos ha dicho que podemos sustituir el móvil con otras actividades. ¿Cómo podríamos, en casa hay varios niños de repente, cómo podríamos trabajar el horario del uso del móvil? ¿Cuánto es recomendable para que ellos puedan usar este móvil? Cuando ya mi niño pueda ser responsable del uso, ¿no?, del teléfono móvil, es importante dar cuenta de lo siguiente. Todos en casa vamos a utilizar el celular pues por uno u otro motivo, ya seamos papás, hermanos, tíos, etcétera, ¿no? Entonces, para que eso ocurra, tengo que tener ciertos límites como padres y personas adultas que están en casa, ¿no? Y saber que el uso del celular tiene que tener su tiempo limitado. Entonces, la hora del desayuno, almuerzo, cena y mi hora de sueño va a ser importante. Ahí no puedo tener el uso del celular. Muchos almuerzan con el celular en la mano, se van de repente incluso hasta el servicio higiénico con el teléfono y prolongan su tiempo de estadía ahí, ¿no? Y de repente en las noches antes de dormir están viendo videos, etcétera. ¿Y qué hace el menor? Copia. Todo lo copia. Nuestros niños absorben inmediatamente más lo negativo que lo positivo. Y eso pues neuroquímicamente está hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es más atractivo para ellos seguir lo negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo empiezo a tener un uso racional del móvil y respetar los horarios donde no tengo que portar el celular para nada, es importante dar cuenta que mis hijos van a hacer lo mismo. No hay de repente un tiempo determinado, pero sí tienen que haber reglas, normas establecidas en casa cuando no se usa el celular y cuando sí. Y esto más que nada con los adolescentes, porque vuelvo a repetir, nuestros niños no tienen necesidad de usar los teléfonos móviles, pero sí de repente los adolescentes que ya empiezan a tener responsabilidad sobre él, tienen que aprender a racionalizar sus tiempos para que ellos puedan tener el celular en las manitos y poder, papá y mamá tienen todo el derecho de revisar el teléfono. Así como yo te compré el teléfono, yo tengo derecho sobre él para poder revisarlo, cuidarlo, estar con él, ¿no? No de manera invasiva, siempre con permiso y el hecho de que mi hijo sepa. Y así mi hijo se lo haya comprado con sus ahorros o así alguien se lo haya regalado el teléfono, el padre y la madre tiene el deber estricto de poder estar tras del uso que le está dando el hijo. Tiene que hacerlo, ¿no? Y el hijo pues ayudarlo a que él comprenda que papá y mamá tienen derechos sobre él, ¿no? Hasta que de repente él se haga responsable o ella se haga responsable y pues no ocurra cosas como que no te metas en mi vida. No, mamá y papá tienen que ingresar a la vida de los hijos de una manera respetuosa. El teléfono móvil muchas veces o la mayor veces está conectado con internet. Y ahí hay muchos riesgos. ¿Cuáles los riesgos o los principales riesgos para nuestros niños o adolescentes que ya usen el teléfono móvil? Bien, hoy en día todo lo que sea peligroso es atractivo para el adolescente. Ya eso está definido. Entonces, mientras los jóvenes no sean aceptados en su círculo social y en su familia, van a ver mucho más atractivo el sentirse atraídos por otras personas. Entonces, ¿no? El peligro es constante. El uso de las redes sociales, pues, de algún modo va a traer mucho peligro en nuestros niños jóvenes. Hoy en día hay muchas restricciones
que muchos conocen, y de repente los que usan la tecnología o tienen como labor la tecnología lo saben, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que no te lleguen solicitudes de personas que no conoces, el hecho de restringir a ciertas personas o restringir ciertas páginas donde nuestros niños y jóvenes visitan, ¿no? Entonces es importante dar cuenta de que últimamente pues han habido mucho peligro, ¿no? Yo recuerdo que hace poco nada más la hermanita de mi pareja recibió pues una alerta en el teléfono, ¿no? Ella es una señorita ya adolescente, donde pues empezaron a citarla, ¿no? Haciéndose pasar por compañeros de ella. Empezaron a citarla a ella y a otra amiguita a un parque muy cerca de repente del colegio donde ellas estudian, ¿no? ¿Para qué? Para conversar, platicar, irse a tomar un café. Y a un adolescente le va a parecer atractivo hacer la vida de adulto. Entonces en este caso pues mi pequeña comentó eso con sus padres, inmediatamente lo dijo. Entonces ellos lograron intervenir las llamadas, ¿no? Y dieron aviso a las autoridades, porque no había sido solo a una niña, sino habían sido a varias, ¿no? Entonces en este caso pues se identificó que la voz era clonada, ¿no? Entonces ya eso era un peligro. Imagínate que si hubiesen ido, hubiese pasado algo pues lamentable, ¿no? Entonces para eso es muy importante la confianza que yo debo tener con mis hijos, sea cual sea la situación. Entonces tengo que dar a entender a mi hijo que lo que él o ella haga tiene que ser imprescindible que me cuente, que me avise qué es lo que está pasando. Y yo como padre no voy a caer en juzgarlos, en etiquetarlos. Tengo que ayudarlo en este caso, o ayudarla a mi hija a ver de alguna manera que no se sientan captados por personas que de repente van a ocasionar un peligro constante en la vida de mis hijos, ¿no? Entonces tengo que estar muy pendiente también de los riesgos que tiene, ¿no? Estar muy al tanto de las cosas que últimamente están surgiendo, porque son modalidades que vienen cambiando con el tiempo, ¿no? En algunos momentos ocurrió los raptos saliendo del colegio, saliendo de casa, o en los taxis. Ahora pues con la tecnología se ha incrementado de una manera pues bastante fuerte estos temas de los peligros constantes con las redes sociales. Sí, psicóloga, se ha evidenciado que ahora hay mucho más facilidad para captar a estos jóvenes adolescentes que antes no se podía ver, ¿no? Por el acceso a las tecnologías. ¿Qué hacer como padre de familia? ¿Qué puedo hacer si mi hijo ya está desarrollando o ya hay una adicción al móvil? Bien, cuando ya hay una adicción al móvil, tengo que saber en qué nivel está esta adicción. Para eso la atención profesional tiene que ser oportuna. No esperar, bueno, ya se le pasará, en algún momento lo dejará. No. Si yo ya veo y tengo estas alertas de que mi hijo o mi hija no deja el móvil en ningún momento, de que se desespera si no hay batería, de que si no hay megas en el teléfono está molestando a los papás para las recargas o para el pago de la mensualidad, o si de repente pues el móvil se malogró, entonces ¿qué hago? Me desespero, ¿no? Entonces es ahí donde yo tengo que dar cuenta, no, hay algo que no está bien aquí. Porque nadie puede desesperarse por algo que no le es tan útil, necesario e imprescindible. Porque lo ha visto de este modo, porque no ha tenido pues la atención de los padres, de la familia, ¿no? Entonces, de este modo pues tengo que ver lo siguiente. Primero, una identificación como padre de que algo no está bien, porque las conductas suelen cambiar o incrementarse de manera negativa. 2, tengo que acudir yo primero como padre para la guía de un profesional de la salud mental, yo como padre. Después de ello, recién la atención para con mi hijo. Eso quiere decir, no es que lo llevo a la consulta y yo me voy, no. Si decimos para con mi hijo, es para el hijo y para los padres, que sí o sí necesitamos, ¿no? De una ayuda, de una guía, sobre todo familiar, qué es lo que está pasando, qué ocurre y cómo le ayudo. Y muchos pues llegan
a la medicación para controlar cierta ansiedad, cierta adicción, ¿no? Entonces es imprescindible, ya a modo de recomendación, comentar a los padres que siempre se guíen, no siempre estén guiados, en este caso, de las lecturas, de repente de las personas o profesionales que los puedan ayudar, guiar, para que ellos también puedan saber a qué nos estamos atendiendo con el uso de la tecnología, ¿no? Entonces eso es bastante importante ya cuando hay un proceso de adicción. Bien. ¿Qué medidas se debe tomar en casa o qué normas se podría conversar, tratar con todos los miembros de la familia con el uso de los móviles? Bien, en casa tiene que haber un acuerdo primordial de los padres, de las figuras que en este caso pues van a ser prescindibles para nuestros niños, ¿no? Entonces realmente va a ser lo principal este diálogo que van a tener. ¿Qué hacemos como padres? ¿Qué medidas tomamos en casa? ¿No? Y vamos a empezar, como ya les decía, a establecer reglas, normas, límites, donde el acuerdo no solo es para los niños, para los adolescentes, sino también para los padres. Entonces, este acuerdo se debe respetar de manera conjunta. Y es así donde pues podemos nosotros primero intervenir. Posterior a eso, siempre es importante tener una cajita o una canastita donde la tecnología sea depositada ahí mientras no me es útil, no me es necesaria. Entonces siempre que yo voy a comer, siempre que yo voy a hacer alguna actividad que es para mi familia muy importante, o para mí, para mi desarrollo personal muy importante, tengo que saber desligarme de la tecnología y darme ese tiempo de calidad para mí. Entonces cuando yo hago, y nuestro cerebro es tan maravilloso que si yo hago esto 21 días podemos formar un hábito. Entonces lo tengo que hacer, pero de manera muy estricta. No es que lo hago a veces sí, a veces no, y ya pues ya espero los 21 días y ya se formó algo en mi cerebro. No, tengo que ser constante, disciplinado para poder conseguir un hábito, ¿no? Por eso muchos desisten de repente de hacer alguna actividad que quieren formar como hábito, no llega al fin y al cabo. Entonces te das cuenta y dices, ¿pero por qué? Porque no fuiste disciplinado, y la disciplina es uno de los valores importantes para que yo pueda surgir o aprender algo nuevo. Entonces en casa tiene que haber ciertas restricciones de manera positiva y en base al amor, para que pues mis hijos puedan tener una educación mucho más rica emocionalmente. Bien. ¿Cómo se debe manejar esta situación que se ve, ¿no? Que el compañerito de mi hijo tiene su celular, el otro también, todos ya tienen su celular y mi hijo está anhelando eso. Yo también, mami o papá, quiero mi celular, mis amiguitos lo tienen. ¿Cómo manejar esa situación? Bien, en este caso, la influencia de masas es muy perjudicial, muy perjudicial. Y si yo pues estoy apuntando a darle una educación a mi hijo con valores, y está en casa, es un niño, es un bebé, yo lo veo así, ¿no? Entonces voy a decir, aquí está, pues yo lo estoy educando de la mejor manera, aquí en casa está protegido. Pero ¿qué pasa cuando sale de ahí? ¿Qué pasa cuando inicia a estudiar? Ahí viene tu pregunta, ¿no? Donde ya los niños tienen algunas cositas y va a ser atractivo siempre para nuestros hijos. Entonces, para mí va a ser muy importante el hecho de conversar, de tener un diálogo conmigo y de hacerle ver los beneficios y los desbeneficios de esto. Si mi hijo, pues yo conozco muchas personas, pues no, que no necesariamente la influencia de masas lo ha hecho actuar de una manera diferente a sus valores que ya tenía en casa. Entonces yo no me voy a preocupar si mi hijo está formado, porque sí le va a parecer atractivo, pero de una manera de repente transitoria nada más. Y después como que ya yo voy a ver y le voy a decir, bueno, hijo o hija, para este tiempo tú me estás demostrando que estás siendo muy disciplinado, muy responsable, y ya mereces tener lo siguiente, con ciertas restricciones,
¿no? Entonces ahí mi hijo va a comprender, oye, sí, yo lo merezco, yo lo conseguí, o tuve que tener esto para conseguir esto. Ahí le enseño. Ahora, hay otros niños que tienen el teléfono en clases y no necesariamente han tenido que ganárselo, han tenido que tener valores en casa, lo usan de manera irracional, con padres netamente ocupados, porque yo los veo así. Niño que está utilizando el celular es un padre ocupado, aparentemente no tiene tiempo para el hijo, ¿no? Entonces ahí es cuando damos cuenta que la labor más importante va a ser del maestro, no tanto del padre, porque el padre se va a frustrar porque es psicólogo, porque todo el mundo tiene, mi hijo no, se siente discriminado, aislado. ¿Y qué está haciendo el docente en este caso? Yo tengo que tener una plática con el docente y decir, ¿dónde voy a hacer que mi hijo habite? ¿Dónde? Entonces, si en esta institución educativa a los maestros les preocupa que sus hijos tengan el uso de la tecnología y para ellos va a ser indispensable, perfecto. Hay otras tecnologías que los van a ayudar a crecer, porque algunos colegios usan la tecnología para que ellos aprendan, pero no necesariamente el uso del celular. Me acuerdo que una vez en pandemia hubo una denuncia pública donde pasó la pandemia y los niños ya volvieron a clases. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? ¿No? La maestra de cierto colegio X aquí en Huancayo había dicho, todo niño debe portar su celular, todo niño, porque en pandemia se supone que ya han tenido su celular, dice pues la maestra, ¿no? Nos olvidamos del diccionario manual, nos olvidamos de los trabajos en el que hacemos en la pizarra, ahora todo va a ser con el celular. Y algunos padres de familia decían, pero yo no le compré a mi hijo el celular, siempre trabajó con mi celular en pandemia o con la computadora que hay en casa, ¿qué hago? Y la maestra decía, no, todos tienen que tener su celular, lo siento, pero todos. Entonces los niños ahí pues como que se contagiaban, tú tienes que tener tu celular, si no la maestra no te va a dejar entrar, etcétera, etcétera. Mira cuánta irresponsabilidad de la maestra de sustituir una cosa por otra. Bueno, al fin y al cabo la maestra fue denunciada porque pues no era el uso racional del teléfono móvil y más pues era para que de repente ella facilite, sí, cierto trabajo, pero no sabía pues el gran daño emocional y cognitivo que hacía con los niños, ¿no? Entonces mucho tiene que ver la intervención de la maestra. Yo en este salón no acepto los celulares. Incluso podemos hacer algo nosotros que sea más atractivo para los niños, ¿no? De repente llevar algún video, una proyección, hacer algo mucho más interactivo, etcétera. Entonces mucho va a depender del padre, a qué colegio le lleva, con qué tipo de docentes, qué tipo de ambiente se maneja en ese colegio para la influencia de sus hijos, ¿no? Muchos pagan pensiones hasta de un sueldo básico en los colegios. ¿Por qué? Porque hay tecnología, porque hay, claro, la tecnología, como dije a un inicio de esta entrevista, la tecnología no se debe demonizar, porque la tecnología es útil cuando es bien usada. Sin embargo, cuando la tecnología tiene un uso irracional, va a traernos consecuencias muy negativas. Entonces, tengo que ver mucho esto de que mi hijo pueda utilizar la tecnología de una manera favorable cuando es en conjunto y tiene un objetivo principal. Pero si va a ser con el uso del celular y lo voy a ver pegado todo el tiempo y la influencia de masas va a ser mucho más, ¿qué estoy haciendo ahí? En ese colegio no me están ayudando, o de repente el maestro o la maestra pues no está sabiendo que realmente hay consecuencias muy desbeneficiosas en la vida de los niños, ¿no? Entonces eso pues por una parte en el colegio. Hay un papel fundamental del maestro con los niños y con el uso apropiado que se le debe dar a la tecnología, ¿cierto? Así es, Andrea. Bien, los papis están muy preocupados ahora que todos están utilizando el celular, los móviles, todo esto, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos? Ya, no se ha producido la conducta, los papás recién están planeando de repente tener un hijo, pero se dan cuenta de la realidad, ¿no? De esta realidad más tecnológica. ¿Cómo prevenir? Vamos a hablar de prevención. Bien, cuando nosotros estamos en plena planificación familiar, que yo soy muy incentivador en este caso de que la planificación familiar es lo primero que debe ser fundamental para la vida emocional de un ser humano.
¿no? Y es ahí donde se puede resolver muchas cosas y pues nuestro futuro a nivel social sería muy distinto si todos tomamos conciencia de que la planificación familiar es fundamental para cualquier situación que queremos prevenir. Entonces es importante dar cuenta, como les digo, tener una guía, saber en qué medida la tecnología puede ser pues mal usada, ¿no? En mi pareja, ¿no? Si papá y mamá pues son de repente muy entes activadores de la tecnología, ¿no? Van a decir pues mi hijo cuando crece pues va a tenerlo todo, va a tener la tablet, va a tener todo. No. Mi hijo necesita algo mucho más manual, una estimulación pues mucho más rica cuando él palpa, huele, toca las cosas que en el momento pues está a su alrededor, ¿no? Va a ser mucho más importante todo esto. Entonces debo yo como padre y como madre del hijo que voy a procrear, tengo que tener un objetivo que quiero, y muchos de ellos pues muchas personas te dicen, no, oye, pero tú piensas eso, pero al fin y al cabo cuando tú tienes tu hijo vas a ver que se lo vas a dar todo y no te va a importar, porque mírame a mí, yo pensé lo mismo que tú, pero mira, ahora le doy la tecnología a mi hijo porque de verdad es desgastante estar ahí todo el tiempo. Entonces esa influencia, tú dices, oye, ¿me pasará realmente eso? ¿Realmente le daré la tecnología? Yo tengo que saber que mucho tiene que ver la vida de esa persona con mi vida. Mucha diferencia. Son dos aspectos muy diferentes, muy distintos. Entonces, si yo digo que me va a pasar lo mismo, pues ya lo estoy decretando y voy a hacer lo mismo. Inconscientemente voy a tener esa conducta. Pero sin embargo, si yo llevo una planificación un poco rígida de mi vida y si en algún momento tenga que experimentar una situación muy parecida, puedo tener la labor de corregirme. En este caso, pues ayudaría mucho a que en base a esa experiencia negativa yo pueda corregir ciertas cosas, ¿no? Yo pueda aprender junto con mi hijo, junto con mi familia, el hecho de ayudar pues a mi hijo de usar la tecnología de manera positiva, ¿no? Entonces prevenir sobre todo en yo saber, si yo planifico esto para la vida de mi hijo, va a ser favorable, voy a tener todos estos beneficios. Pero todo, papito y mamita, tiene un rango de error. Todos. Entonces yo voy a decir, ¿qué pasaría si ocurre esto? ¿Qué pasaría si ocurre lo otro? ¿No? ¿Cómo yo voy a afrontar esta situación? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Y para eso estamos nosotros, para brindarles la ayuda a ustedes que necesitan una guía, pues, ¿no? Entonces eso es bastante importante para prevenir. Bien, psicóloga, muchas gracias por todo este aporte de conocimientos, de recomendaciones. Y para recapitular un poquito, los niños no necesitan un móvil. Esto hay que dejarlo muy en claro. Ya cuando es más adelante, de repente cuando el niño sea adolescente, se debe trabajar con ciertas normas, ciertas limitaciones, siempre conversando, dialogando, padre, madre y el hijo. Bien, eso sería todo por el podcast del día de hoy y les invitamos a dejar sus comentarios y a seguirnos en todas las redes sociales.